Abran sus Biblias al libro de Éxodo, Éxodo capítulo número 23, Éxodo capítulo número 23, y vamos a leer los versículos del 27 al 33. Así que aunque lo ponemos ahí en su pantalla, usted puede seguir también con su Biblia en su casa para subrayar y escribir. Éxodo capítulo número 23, y vamos a comenzar con el versículo número 27 hasta el 33. Y yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres, y daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, y delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tome posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y hasta el desierto, hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitará, no seas que te hagan pecar contra mí, sirviendo a dioses, porque te será de tropiezo. Vamos a orar. Padre del cielo y de la tierra, al abrir tu palabra, pedimos que tú abras nuestro entendimiento para conocerte, para comprender tu persona, tus mandamientos, todo lo que tú en tu gracia y misericordia haces y quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que tu siervo sea un instrumento tuyo, que tú seas, Señor, el que hable, seas tú el que ministre con tus palabras, con tu poder, y traiga tú el mensaje que cada uno de nosotros querramos. Ayúdanos, Dios del cielo y de la tierra, y guíanos con tu gracia y tu poder. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche estaremos mirando el tema, el propósito de Dios, bendecir y obrar. El proceso de Dios obrar, el proceso de Dios bendecir a su pueblo, de ayudar a su pueblo, de guiar a su pueblo, de hacer su obra en su pueblo. Eso es lo que estaremos mirando en esta hora. El versículo central de esta declaración comienza en el capítulo 29, cuando dice: no los echaré delante de ti en un año. Y luego dice en el versículo 30, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tome posesión de la tierra. Esas tres palabras, poco a poco, son las palabras que definen bien claramente el obrar de Dios en la vida de su pueblo y también en la vida de sus hijos. Uno de los problemas que como pastor uno encuentra, esos cristianos que quieren que Dios los ayude, los bendiga, que Dios los guarde, que Dios le ayude en una situación de enfermedad, en una situación aflictiva. Nosotros podemos pensar, bueno, es que queremos que Dios obre ya, que Dios obre hoy. Algunos dicen es que se debió obrar ayer. Nos desesperamos grandemente porque nosotros quisiéramos ver las cosas hechas ya. Hay mucha gente que está desesperada con este asunto de la pandemia, y cuánto quisieran ellos que ya esto se resolviera, que ese mal se fuera. Estamos desesperados con el asunto de la cuarentena, estamos desesperados con el asunto del toque de queda, de las limitaciones de trabajo, de los saludos. Y déjeme decirle que el método de Dios para que usted no se desespere, para que usted se goce mientras espera, es que Dios obra poco a poco. Ese es el obrar de nuestro Dios. El obrar de nuestro Dios no es hacerlo todo en el momento. Por eso nosotros encontramos lo que dice Dios en su palabra, que aunque Él pudo haberlo hecho todo en un solo día, en Génesis 1, Él lo hizo en 6 días. Y el séptimo dice la palabra de Dios que Él
descansó. Estamos hablando de que nuestro gran y poderoso Dios tiene su manera de obrar para el bien de su pueblo. Y por eso le dice, yo no lo voy a hacer en un año. Esto no es un asunto de que yo lo voy a hacer en un solo año, en 2 años. A veces tú quieres que ya ese problema con tu hijo se resuelva, con tu mamá se resuelva, con tu papá se resuelva, con tus seres queridos se resuelva. Hay gente que se desespera con el asunto del matrimonio, que ya están hablando de divorcio porque mi esposo no cambia, mi esposa no cambia, porque yo entiendo que ya él debió cambiar, que estas situaciones debieron mejorar, mi negocio debería estar en otro nivel, a mí me debieron haber aumentado hace tiempo, yo debí cambiar del trabajo. Y gente vive hoy en una agonía, vive en ansiedad, y es porque las personas, aunque le oran a Dios, no entienden el obrar de Dios. Tenemos que entender el proceso del obrar de Dios. Esa es la verdad que queremos tocar en esta hora. El proceso del obrar de Dios, del Dios bendecir a su pueblo. Él se lo dijo años antes de que ellos llegaran a la tierra prometida. Y se lo repitió allá en el libro de Deuteronomio. Eso no es un asunto de ya. Tienes que orar a Dios y esperar que Dios obre. Tiene que esperar que Dios obre. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él oyó mi clamor. Dios está escuchando tu petición, Dios está escuchando tu necesidad, Dios está viendo tu problema. No te creas que Dios es indiferente a lo que está pasando con tu vida. Tú puedes estar 100% seguro de que Dios escucha, de que Dios hace justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, dice la Biblia. Lo que tenemos que hacer es permanecer en oración, permanecer en clamor, permanecer en espera, tener paciencia con Dios, igual como Dios tiene paciencia contigo y conmigo para que nosotros cambiemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos mejores cristianos, cristianos más dedicados a Dios, más fieles a Dios. Él espera. Por eso Él dice, yo te doy razones, le dice al pueblo. Si te doy toda la tierra, hay muchas fieras. Tú tienes que multiplicarte, tú tienes que llenar esas tierras, esas aldeas, tú tienes que construir muros. Y así mismo es Dios con nosotros. Dios espera para Él bendecirnos. El obrar de Dios, el proceso del obrar de Dios, tú tienes que saberlo, porque eso te va a ayudar a aprender de Dios, eso te va a ayudar a esperar en Dios. Y como decía el apóstol Pablo, preso en la cárcel, con muchas necesidades, pero él dice, yo he aprendido a contentarme. Dios lo que quiere es que tú estés contento, no cuando reciba, sino cuando oras, que tú estés 100% convencido de que tu Dios te va a ayudar, de que tu Dios te va a auxiliar. No te quepa la menor duda, Dios va a obrar. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro gran Dios. Si quieres verlo paso a paso, como nos gusta ver a Dios, el obrar de Dios paso a paso, yo quiero que tú me acompañes al segundo libro de Samuel. Acompáñame al segundo libro de Samuel, el capítulo número 5. En el segundo libro de Samuel encontramos cómo fue que Dios fue obrando con el rey David. Dios decidió que iba a hacer grandes obras a través de David, que iba a bendecir grandemente al pueblo de Dios a través de David, que Dios iba a traer mucha gloria a la nación de Israel, le iba a dar la tierra que ellos no pudieron haber conquistado antes. Dios tenía muchos planes con David, pero Él fue obrando con David igual como Él obra con cada uno de nosotros, poco a poco. Él va obrando poco a poco. Él no obra con la velocidad que nosotros queremos, porque Él sabe que si Él obrara y nos diera todas las cosas hoy que le pedimos, créame que las fieras del campo, los males internos de nosotros, esas fieras internas, la gente, la familia y todo, no nos permitirían disfrutar de toda la obra de Dios, ni nos permitirían que creciéramos espiritualmente, como nos dice la palabra de Dios. Si a ti te recetan un jarabe, siempre te dicen, o unas pastillas,
la dosificación. Tú pudieras decir, ¿por qué uno no se lo toma todo y hace el efecto de una sola vez? No, es poco a poco que sale un virus, es poco a poco que una herida se va sanando, es poco a poco que una operación va haciendo su trabajo, es poco a poco que se van restableciendo. Dios lo hizo todo así. Poco a poco crecemos físicamente, poco a poco crecemos espiritualmente, poco a poco crecen los árboles, poco a poco el sol se va y regresa. Eso es una obra de Dios. La misma obra de Dios con la naturaleza es la misma obra de Dios con nosotros. Así que el día que tú conozcas esto y te dediques a vivir una vida de obediencia a Dios y a orar con fe a Dios, tú puedes sentarte y decir a todo el mundo, esto es lo que yo tengo, que aunque no esté en mis manos, mi Dios me lo va a dar, mi Dios me lo va a proveer. Por eso dice la Biblia que cuando habla acerca del orar, en el libro de Lucas, el capítulo 18, él dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. En otras palabras, mantente orando, mantente emocional y espiritualmente y físicamente enfocado en el Señor, porque Dios hará justicia. Y presenta a esta señora que decía, a mí no me interesa si este juez me hace justicia hoy, mañana, o pasado mañana, o traspasado mañana. No, ese no es mi problema. Mi problema es que Él un día me hará justicia. Y por eso esa señora iba frecuentemente, constantemente, permanentemente, iba donde Dios y le pedía a Dios y le suplicaba a Dios y le rogaba a Dios y le clamó a Dios. Y dice la Biblia, Dios le hará justicia, igual como este juez injusto le hizo, así Dios, un Dios justo, va a obrar. ¿Sí me entiende, hermanos? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿Cuál es tu problema matrimonial, familiar, económico? Si tú le oras al Señor con fe y vive una vida de obediencia, ¿y sabe por qué hacemos el énfasis de una vida de obediencia y de santidad? Para que no se retarde la respuesta a tu oración, que no se retarde. Amados hermanos, vivir una vida de desobediencia, vivir una vida que no sea santa a Dios, eso retarda las respuestas de Dios y retarda el obrar de Dios. Los judíos estaban supuestos a llegar a tiempo, temprano, a la tierra prometida, pero por ellos ser desobedientes, por ellos no vivir una vida separada y santa para Dios, lo que podían lograrse en un año, en dos, ellos duró 40 años, porque no estaban listos ni preparados para recibir la bendición de Dios. Porque es bueno que entendamos, hermanos, que Dios, cuando obra fuera de nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, en nuestra familia, en nuestras necesidades materiales, cuando Él obra fuera de nosotros, Él lo hace concomitantemente, obrando dentro de nosotros. Y muchas veces no estamos listos. Muchas veces no estamos listos para lo que Dios obre afuera, cuando no estamos listos por la obra de Dios adentro. Si tú quieres que Dios obre afuera, tú tienes que primero darle prioridad a lo de adentro, al obrar de Dios de adentro, de cambiar tu carácter, de hacerte un cristiano espiritual, devoto a Dios, fiel a Dios. Por eso dice el Señor, no te afanes. Por más que te afanes, no podrás añadir un codo a tu estatura. Por más que tú te afanes, tú no vas a ser más alto de lo que eres. No puedes trabajar más del tiempo que trabajas, no puedes vender más de lo que puedes vender. No te afanes. Tú primero busca el reino de Dios y su justicia. Primero enfócate en lo espiritual y las demás cosas yo las voy a añadir, igual como se lo añado a las aves del cielo, que las alimento, igual como lo hago también con los lirios del campo, igual como hago con los árboles. Porque nuestro Dios es un Dios fiel, que Él obra y va a obrar. Mire cómo fue que David fue Dios obrando y haciéndolo el gran rey que Él fue. Mire cómo fue que Dios fue haciendo su obra con David. Hay un versículo, lo mismo que se trata en el libro de Samuel y Reyes, muchas veces también está tratándose en el libro de Crónicas. Déjeme de leerle este versículo. En el libro de
Primer libro de Crónicas, el capítulo 11 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios, versículo 9, dice: y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Oiga bien, eso es David comenzando. El capítulo 11 habla cuando David fue proclamado rey de la nación de Israel. Él fue proclamado rey de la nación de Israel y él comenzó su reinado. Y dice la palabra de Dios ahí en ese pasaje de primer libro de Crónicas, el capítulo 11, versículo 9, David iba adelantando. ¿Sabe lo que significa eso? Él iba dando pasos, él iba progresando en el obrar de Dios, de ser el mejor rey, de conquistar más para su pueblo. Y dice la Biblia, iba creciendo también y Jehová estaba con él. Ir adelantando significa ir ganando, pero ganando poco a poco. Si están conmigo en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, vamos a mirar cómo fue el obrar de Dios a través de David. Mire lo que dice segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y el versículo número 10. Segundo libro de Samuel 5:10 dice: y David iba adelantando y engrandeciéndose, lo mismo que ya leímos, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. En primer lugar, eso habla de que David iba conquistando y progresando. Me gusta esa declaración ahí. Había progreso. Y hermanos, cada vez que tú haces la voluntad de Dios y permaneces fiel al Señor, Dios te va a ayudar a conquistar y también a progresar en todas las áreas de tu vida. Dios, cuando se habla de progreso, cuando se habla de recompensa, cuando se habla de que Dios bendice, no es solamente materialmente. Él iba también progresando en su obediencia a Dios, en su fidelidad a Dios, en su búsqueda de Dios. Todo el que hace lo correcto y vive en obediencia a Dios, la presencia de Dios va a traer progreso en aquellos que siguen viviendo para Él, porque la presencia de Dios es para obrar y evidenciar a todo el mundo de que donde Dios está presente hay progreso, hay algo nuevo, pero lo va a hacer igual como Dios lo hizo con la creación. Primero hizo la tierra desordenada y vacía, Él fue separando las cosas, Él fue progreso. Si el dueño de la creación, vamos a decirlo así, como el dueño de una construcción, va a ver su edificio y va a donde el ingeniero, y el ingeniero le dice: mire, el dueño de la construcción, ya pusimos los cimientos, y él vuelve dentro de un mes, y mire, ahora ya estamos listos para poner el primer techo, y ahora vamos al segundo, y se va viendo el progreso. A veces uno pasa por un lugar, si alguien está trabajando, está haciendo lo correcto, ahí están los recursos, entonces se va a ver el progreso. Mis amados hermanos, la presencia de Dios es para que conquistemos y progresemos en todas las áreas de nuestras vidas. El ejemplo lo encontramos en José. Dice la Biblia que cuando José estaba en la casa de Potifar, Jehová estaba con él, y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Cuando llegó a la cárcel también, dice la Biblia que allí en la cárcel el hombre lo puso al frente de la cárcel, y dice la Biblia que Dios estaba con él, y todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Cuando llegó a donde Faraón, igual, él reconoció a Faraón de que la presencia de Dios estaba con José, y ya usted sabe cómo prosperó y fue bendito el pueblo de Egipto. Cerciórate que la presencia de Dios esté contigo. Cerciórate de que tú te levantes por la mañana y le dices: Señor, guía mi salida y mi entrada. Yo siempre le digo al Señor en las mañanas: Señor, guía mi salida, mi estancia en cualquier lugar y mi entrada a mi casa. Que sea para glorificarte, que haga lo que sea tu voluntad, únicamente lo que sea tu voluntad. Y Dios, hermanos, es un Dios que Él nos ayuda a conquistar, a obtener lo que queremos, lo que Dios quiere darnos, pero también Él quiere que vayamos progresando en el sentido de ir caminando con Él, de ir creciendo espiritualmente.
A mí me enseñaron que si yo soy de este tamaño como cristiano, voy a ser de ese tamaño como pastor. Que yo nunca voy a ser más allá, más alto o más grande, por decirlo así, de lo que uno es como cristiano. Así que tu estatura no es medida por las cosas que Dios te da, sino por lo que Dios hace en tu vida, en tu carácter, en tu corazón, que tiene que reflejarse en tu relación con Dios, con tu esposa, con tus hijos, con tu hija. Se tiene que reflejar así. Y es bueno que nosotros seamos más grandes cristianos que grandes empresarios o grandes en lo que fuese. David, dice la Biblia, con la presencia de Dios iba conquistando, pero también iba progresando. Mire lo que dice el versículo 17 del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel 5:17 dice: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. El segundo obrar de Dios, como Dios obra poco a poco, es que un creyente que Dios está obrando en él va a estar conquistando y también fortaleciéndose. Ambas cosas. Tenemos que ir recibiendo de Dios, pero ir fortaleciéndonos en el Señor. Y recuerdes, hermano, que la primera parte de conquistar significa obtener lo que Dios nos le pedimos y lo que necesitamos para nuestras vidas. Pero la segunda parte habla acerca de lo espiritual. Tú tienes que aprender a fortalecerte en el Señor. Cada vez que venga una situación difícil en tu vida, antes de tú acudir a una solución humana, tienes que ir a fortalecerte en el Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6, dice la Biblia que David tuvo una situación difícil porque su familia y la de sus hombres se la llevaron, y los hombres se desesperaron, se angustiaron. Ya David iba caminando y sirviendo a Dios, y Dios le había dado victorias, pero ahora él se está enfrentando a una situación difícil. Y en vez de él actuar en la carne y dejarse llevar de otros, dice la palabra de Dios allí en primer libro de Samuel 36, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. David se fortaleció. Mis amados hermanos, es cierto que necesitamos y queremos ver que las cosas se nos resuelvan en nuestras vidas, pero a la misma vez, para que ellas se resuelvan, tú y yo tenemos que fortalecernos en el Señor. No enfrente una aflicción con ayuda de otros, no enfrente una aflicción buscando soluciones humanas, no enfrente una situación con amargura en tu corazón, culpando a alguien. No lo enfrente así, enfréntalos fortaleciéndote en el Señor para que puedas seguir conquistando y la obra de Dios se siga haciendo poco a poco. Primero tenemos que venir al Señor y pedirle a Dios que nos fortalezca. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio 11:8: guardaos pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. En otras palabras, si tú quieres entrar a esa tierra, tienes que fortalecerte obedeciendo y cumpliendo los mandatos de Dios. Esa es la combinación perfecta. Ir al Señor para que Él nos dé su fortaleza en oración e ir a su palabra para obedecerla, porque la obediencia a los mandatos de Dios producen mucha fortaleza a nuestra vida espiritual y nos van a capacitar para las victorias. Mire, un cristiano fortalecido en el Señor es un cristiano que va a enfrentar todos los males, todas las situaciones de una manera buena, correcta y próspera y victoriosa. Hermanos, a nadie, óigame bien, a nadie en esta tierra le interesa más que tú y yo seamos cristianos victoriosos, prósperos, bendecidos que a Dios. Pero Él lo va a hacer poco a poco. En la medida en que nosotros
prosperemos en hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, en la medida en que nos fortalezcamos en el Señor, yendo a Él en oración para que nos dé fortaleza, nos dé valor, nos guíe, y yendo también a la palabra de Dios para que ella nos dé los mandatos, las promesas que nos mantengan fuertes y saludables espiritualmente para nosotros echar adelante y fortalecernos. Pudiera mostrarle cuántas gente menciona la Biblia que obtuvieron victorias, pero como no estaban fortalecidos en el Señor, ni estaban prosperando en su vida espiritual, la victoria al final se convirtió no en una bendición, sino en una maldición. Yo he conocido cristianos que le ha ido bien en sus negocios, cristianos que se han esforzado, le ha ido bien en sus negocios, le ha ido muy bien en su familia, le ha ido muy bien en su trabajo, le ha ido muy bien en la vida, pero al no estar fortaleciéndose espiritualmente, esas cosas terminan ahogándolos y hasta separándolo de Dios. Eso no pasó con David, porque David, en la medida en que él iba conquistando lo que Dios quería que él conquistara, él iba progresando espiritualmente y él se iba fortaleciendo en el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mira lo tercero que David hizo, y que nosotros también tenemos que hacerlo poco a poco, y que Dios va a seguir bendiciéndonos en la medida en que lo hacemos también poco a poco. Dice la Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 5 y el versículo número 21. Segundo libro de Samuel, el capítulo 5 y el versículo 21. En el 20 dice que Dios le dio la victoria a David contra los filisteos, pero mira lo que dice el versículo 21. Y dejaron allí, aquellos que David le ganó, conquistó, dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. En tercer lugar, en primer lugar, victoria tiene que ir acompañado de progreso espiritual. En segundo lugar, victorias tienen que ir acompañada, para Dios seguir obrando en nosotros, tiene que ir acompañada en fortaleza espiritual. Y en tercer lugar, victorias tienen que ir acompañado con quemar. Tenemos que aprender a quemar cosas en nuestras vidas. Hay que quemarlas. No se puede uno quedar con ellas. Hacerlas cenizas, que se deshagan. ¿Sabe lo bueno de quemar? Es que se deshacen las cosas. Si a una persona lo queman, si una casa lo queman, las cosas se deshacen. Y amados hermanos, no podemos convivir con ídolos ni con asuntos malos en nuestras vidas. Aquellas cosas que no han ayudado en ninguna manera, que no han ayudado a esos pueblos, a esa gente, a los impíos, no nos van a ayudar a nosotros. No nos van a ayudar a nosotros. Los vicios, eso no es que tenemos que usarlo con cuidado, no. Eso no ha ayudado a los incrédulos, menos nos va a ayudar a nosotros. La pornografía no le ha hecho bien a los incrédulos, tampoco. Nosotros tenemos que quemar eso. Eso no puede estar ni cerca de nuestros ojos. Tener un espíritu de pleito con los hijos y de discusiones en la casa y de contienda, eso ha traído muchos feminicidios y mucha violencia y mucha maldad al mundo. Eso tenemos que quemarlo y no podemos traerlo con nosotros. Hubo un rey, el rey Amasías, dice la Biblia, que él fue y conquistó a una nación. Le pidió a Dios que lo ayudara. Dios lo ayudó, conquistó esa nación. ¿Y sabe lo que él hizo? Trajo los ídolos de ellos y los adoró. Y apareció un profeta y le dijo: pero rey, si esos ídolos no pudieron ayudarlos a sus propietarios para que tú nos lo venciera, ¿cómo te van a ayudar a ti? Pero hay mucha gente que tiene un corazón dividido. Aman cosas, tienen cosas en sus vidas que hace tiempo debieron arder, quemarse, deshacerse. Hay una canción que cantamos que dice: todo vicio y maldad, desarráigalo de mí. Esas no son cosas que uno tiene que podarlos. No, hay muchos cristianos podando. Bueno, tengo una semana que no veo nada sucio. Tengo 15 días que no le hablo mal a mi esposa y a mis hijos.
Tengo 10 o 12 días que no tengo un pleito con alguien. Tengo una semana y gracias a Dios. No, eso es un asunto de que tú quieres ver en tu vida en cierta época. No, es algo que Dios quiere que se queme, que no esté presente en tu vida. Nada del mundo, nada de lo que no ha ayudado a los pecadores debe ser parte de nosotros. ¿Sabe por qué Dios le dijo a Acán y a toda la nación de Israel cuando entraron a Jericó? Le dijo a sí mismo: todo lo que hay en Jericó, ustedes tienen que quemarlo. No pueden tocar eso. Yo lo he declarado anatema. Esas son cosas malditas porque están dedicados a ídolos y a todas esas cosas. Ustedes quémenla. Y Josué y su gente la quemaron. Pero Acán tomó de esas cosas, quizás con mucha necesidad, porque no hacía años que no veía oro, porque estaba en el desierto. Su familia se puso contenta, sus hijos también, los hizo a ellos todos cómplices. Y cuando se descubrió todo, ¿sabe lo que dice la Biblia? Que los apedrearon y los quemaron. Qué pena. Lo que él debió hacer con esas cosas, por amar a esas cosas, por traer esas cosas a su casa, al final él terminó siendo quemado. Amados y queridos hermanos, las cosas de este mundo van a ser deshechas. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3 que los elementos ardientes serán quemados. Por eso es que él dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que aprender a quemar. Tenemos que aprender a quemar. Mire algo más que hizo David en el capítulo 5 y el versículo 18. Dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David, y dice la Biblia, y allí a Baal Perasim, y allí los venció David. Lo cuarto que tenemos que hacer es ir conquistando, pero también ir consultando a Dios. Tenemos que consultar a Dios. Esa fue la práctica triunfal de David. Él siempre consultaba a Dios. Siempre. Ponía su corazón en consultar a Dios. Para él no hacía nada. Cosas obvias. Bueno, ahí están los filisteos, quieren pelear contra ti. Él dice: yo voy a pelear, pero quiero preguntarle a Dios: ¿tú lo vas a entregar en mis manos? Y ya después que Dios te dice sí, ya tú sabes que no es por la fuerza tuya, sino que Dios va a obrar. Hermanos, cuando consultamos a Dios, es para decirle a Dios: ¿debo yo hacer esto? Y si Dios te dice que sí, créame que no es que Él te va a dejar ir solo. Él va a usar todo su poder para darte la victoria. Dios obra así. Tiene que aprender que Dios obra así. Que tú crezcas, que tú te adelantes en tu dependencia a Dios. Consultar a Dios significa: yo dependo de Dios. Y siempre que tú ves a David enfrentando algo, él siempre iba a consultar a Dios. Eso fue una práctica usual de la vida de David, y tiene que ser una práctica usual también en nuestras vidas. No tome ninguna decisión sin antes consultar a Dios. Y no te levantes a hacer algo hasta que Dios te dice: ve. Hasta que Dios te dice: ve. No lo hagas. A veces yo tengo el deseo de ya derribar todo esto y construir el templo para la iglesia, pero solamente le digo a Dios: Señor, igual como pasó en el colegio, en la iglesia cuando se comenzó, fuiste tú que me dijiste: ve ahí, ve a ese sector. Y aquí yo vine siendo un muchacho y Dios obró. Y Dios nos dijo: compren esa casa, y tuvimos que buscar un dinero que yo no sé de dónde salió, y se compró. Luego el Señor puso lo mismo en el corazón: ve, edifica. Y se edificó, compra aquí, y se compró aquí. Y mire, cuando usted hace eso, Dios, usted quizás hace un 10%, y Dios hace el 90%, y el 10% es solamente la obediencia y la dependencia de Él. Todo lo que tú quieras ver realidad en tu vida, no solamente dile a Dios que lo haga, sino dile a Dios: dime cuándo inicio, cuándo voy, cuándo lo hago. Consulta y depende de Dios. En último lugar, note lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 5
de segundo de Samuel y el versículo número 10. Dice la palabra de Dios: y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová estaba con él. Y dice la escritura también aquí en este pasaje, en el versículo 12, y entendió David que Jehová lo había confirmado por rey en Israel, y que había engrandecido su reino por amor a su pueblo e Israel. Nos dice la quinta cosa en cuanto a la obrar de Dios, que Él va obrando poco a poco en la medida en que vamos caminando con Él, es conquistando y obedeciendo. Dios quiere que aprendamos a obedecer, a hacer las cosas exactamente como Él nos dice. Varias veces dice el versículo 25 de segundo de Samuel 5, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. Él lo hizo como Jehová lo había mandado. Dice ahí, la conquista, las bendiciones. Dios quiere que nosotros también seamos obedientes. Esa es una característica distintiva en aquellos a quien Dios ha usado, Dios ha bendecido. Son personas que la Biblia dice que son obedientes. Noé, oiga lo que dice en Génesis el capítulo 6 y el versículo 22. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y en el capítulo 7, versículo 5, hablando en Génesis, hablando del mismo Noé, dice lo siguiente: e hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Génesis 7:5. Hizo todo, dice la palabra de Dios, conforme a lo que Jehová le mandó. Por eso Dios usó grandemente y bendijo a Noé y a su familia. Pero igual Moisés, en Éxodo capítulo 40 y el versículo 16 dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Tú tienes que hacer las cosas literalmente como Dios lo pide. Literalmente. Dice la Biblia ya en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 2: no añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis a ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. No, dice la Biblia, no añadirás, no le quitarás. Te dirá, pastor, eso significa en la Biblia la palabra de Dios, sí, pero también significa cuando Dios a ti te dice: compra esta casa, no hagas aquello, quita lo otro de tu vida. Cada vez que Dios te dice, tú no puedes ni quitarle ni añadirle, de ninguna manera. Recuérdese cómo es el obrar de Dios. Dios obra poco a poco. Ese gran rey David que fue, no lo fue porque fue un gran conquistador y un hombre valiente. No, fue por la combinación de que él fue dejando que Dios fuera obrando poco a poco en su reino, pero también en su vida. Fue un hombre que fue conquistando, pero también progresando espiritualmente. Fue conquistando, pero se fue fortaleciendo espiritualmente. Fue conquistando y fue siempre consultando y dependiendo de Dios. Fue conquistando y quemando, haciendo desaparecer de su vida todo aquello que Dios aborrece. Y fue conquistando y obedeciendo al pie de la letra lo que Dios le dice. Mis amados hermanos, lo mismo que hizo David, Dios con David, lo va a hacer con nosotros. Él lo va haciendo poco a poco. Él no va a querer formar un monstruo de crecimiento. A mí me da mucha tristeza esas iglesias que son un monstruo, que crecen en un año. Eso significa de que ahí no estuvo Dios. Ahí no estuvo Dios. Esa gente que en sus negocios prosperan y en un año ya tienen de todo, eso significa que ese dinero no vino de Dios. Y lo que no viene de Dios se va a deshacer. Tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios y a esperar en Él. Por eso el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová. Espera en Jehová, porque Dios obra poco a poco. Ese es el proceso de obrar de Dios en tu vida, en la mía
y en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Hay algo, un problema de salud que tú quisieras que Dios te resolviera ya mañana? Gente hoy en día está pidiendo milagros y milagros y milagros y milagros. Sí, Dios hace milagros, pero el obrar cotidiano de Dios es hacerlo poco a poco. A un rey que el Señor sanó, Dios le dijo que se ponga masa de higo. Se comenzó a poner masa de higo en su llaga, y ahí en su llaga, donde él se ponía siempre su masa de higo, quién sabe si duró un mes poniéndosela, poco a poco se fue sanando y sanando y sanando hasta que quedó sano. Problemas matrimoniales, cuando las parejas vienen con 10 cosas, yo quiero que usted nos ayude con estos 10 aspectos. No, vamos a tratar este. Y yo quiero ponerte esta tarea y que tú les ore a Dios por eso y te dediques a eso. Y después te dedica a lo otro. Y en la medida en que pasa el tiempo y en la medida en que nosotros prosperamos espiritualmente, Dios va obrando en nuestras vidas. ¿Sí entiende el obrar de Dios? No te desespere con Dios. Tiene que esperar en Él. Tiene que confiar en Él. Tiene que creer en Él. Tiene que obrar en Él. Dios va a obrar en tu vida, pero lo va a hacer poco a poco. Él lo va a hacer poco a poco, pero Él lo va a hacer. Y en la medida en que tú ores sin desmayar, Él obra. En la medida en que tú obedezcas sin desmayar, Él obra. En la medida en que tú te mantengas fiel a Dios sin desmayar, Él obra. En la medida en que vivas una vida santa a Dios sin desmayar, Él obra. En la medida en que sirva a Dios sin desmayar, Él obra. Dios obra, Dios obra, Dios obra, pero lo va a hacer poco a poco. Porque Él quiere no solamente el bien de tu vida externa que se arregle, sino el bien de tu alma y de tu espíritu. Porque de eso va a depender cómo tú vas a manejar las bendiciones de Dios. Los judíos, cuando se vieron con casas que ellos no edificaron, cuando se vieron con cisternas que no plantaron, cuando se vieron con bendiciones que ellos no tenían, ¿sabe lo que hicieron? Dejaron a Dios. El libro de Jueces habla acerca de eso. Dejaron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque se ocuparon demasiado en lo que Dios le dio y no se ocuparon en el Dios que se lo dio. Ocúpate de Dios y Dios se va a ocupar de lo tuyo. Pero lo vaya haciendo poco a poco. Oremos. Padre bueno, Dios de toda gracia y de toda gloria, te damos gracias en el nombre de Jesús por darnos el privilegio y la bendición de verte a ti obrar en nuestras vidas. Pero tú lo vas a hacer igual como en la creación. Tú lo vas a hacer así. Tú lo vas a hacer cada cosa en su día. Así tu obra, haciendo cada cosa en su día. Haciendo cada área en la medida en que crecemos espiritualmente, tú vas ayudándonos a crecer materialmente. Padre, sigue obrando en el corazón de nosotros para que no desmayemos, oremos, confiemos, esperamos en ti y te veamos a ti obrar cada día en nuestras vidas. Y como dice la Biblia con David, que David iba adelantando. Y así Dios quiere ayudarnos a ir adelantando en todas las áreas de nuestras vidas en la medida en que hacemos tu voluntad. Gracias por tu obrar y mostrarnos como tu obra para no desmayar, para no desalentarnos, para no tomar ninguna decisión equivocada ni alocada. A ti sea la gloria y la honra, Dios perfecto. En el nombre de Jesús. Amén.